El capitán Jake Morrison se secó el sudor de la frente mientras revisaba el manifiesto de carga una vez más. La nave de transporte Nuevo Horizonte llevaba suministros médicos a las colonias exteriores, y Jake quería asegurarse de que todo estuviera en orden. Su tripulación de 12 personas llevaba 3 años trabajando junta y se movían por la nave como una máquina bien engrasada. Lisa Brooks, la ingeniera de la nave, revisaba los motores en la cubierta inferior. Era una mujer pequeña, de cabello castaño corto y manos ágiles, capaz de arreglar cualquier cosa. Sam Collins, su navegante, estaba sentado en su puesto, trazando su rumbo a través del campo de asteroides que tenían delante. Era joven, quizá de 25 años, con ojos brillantes y una sonrisa que parecía no desvanecerse jamás. La DRA. Elena Rodríguez estaba en la enfermería revisando los suministros de emergencia. Se había unido a la tripulación hacía 6 meses y rápidamente se convirtió en la persona favorita de todos en la nave. Su voz suave y sus manos firmes ya los habían ayudado a superar 2 emergencias. El Nuevo Horizonte no era una nave militar. Era solo una simple nave de carga que transportaba suministros entre las colonias humanas. A Jake le gustaba así. Había servido en el ejército durante 10 años antes de convertirse en capitán civil. Y disfrutaba de la tranquila vida de un marinero mercante. Todo cambió cuando las luces rojas empezaron a parpadear. El capitán Sam gritó desde su puesto: «Tenemos una nave grande acercándose rápidamente. No responde a nuestras señales». Jake se dirigió a la pantalla principal y sintió un nudo en el estómago. La nave que se acercaba era enorme, al menos 10 veces más grande que el Nuevo Horizonte. Su casco de metal oscuro estaba cubierto de sistemas de armas y tenía extraños símbolos pintados en los costados. Jake reconoció el diseño al instante. «Es un crucero de batalla Vortico», dijo en voz baja. Los Vorix eran una especie de reptil conocida en toda la galaxia por su comportamiento agresivo. Medían más de 2 metros de altura, con gruesas escamas cubriendo sus cuerpos y afiladas garras en sus manos. Sus ojos amarillos podían ver en la oscuridad y sus poderosas mandíbulas podían triturar metal. Llevaban 50 años expandiendo su territorio, conquistando planetas y esclavizando especies más débiles. «Exigen que nos detengamos y nos preparemos para el abordaje», informó Sam con la voz ligeramente temblorosa. Jake miró a su tripulación. Todos eran buena gente, pero no eran combatientes. La mayoría ni siquiera había visto un arma fuera del compartimento de emergencia de la nave. La New Horizon no llevaba equipo militar, solo escudos básicos y un pequeño sistema de comunicación. ¿Hacer qué? Dicen que Jake ordenó apagar los motores y abrir la bahía de atraque. 20 minutos después, el grupo de abordaje Vorak entró por la esclusa de aire. Su líder era una criatura enorme con escamas verde oscuro y cicatrices en el rostro. Vestía un uniforme negro con marcas plateadas que mostraban su alto rango. Sus ojos amarillos recorrieron la bodega de carga con evidente decepción. «Soy el comandante CIS-9 del Imperio Vorak», anunció con voz grave y áspera. «Esta nave está ahora bajo nuestro control». Detrás de él, 15 soldados Voraks se extendían por la bodega de carga. Llevaban armas de energía y una armadura pesada que cubría toda su armadura. Cada soldado era más grande y fuerte que cualquier humano en la nave. Jake dio un paso al frente, manteniendo las manos visibles. «Soy el capitán Morrison. Somos un transporte civil que lleva suministros médicos a las colonias. No tenemos nada de valor para su imperio». El comandante 19-9 rió, un sonido como de metal rechinando. «Tienen algo muy valioso, humanos. Tienen su nave, su cargamento y sus vidas. Todas estas cosas ahora nos pertenecen». El comandante Borg se acercó a Jake, sus garras repiqueteando en el suelo metálico. «Su especie es patética. No tienen armas naturales, ni armadura, ni habilidades especiales. Son débiles y frágiles. ¿Por qué deberíamos respetar sus reclamos territoriales si no pueden defenderlos?» Jake sintió que la ira le subía al pecho, pero mantuvo la voz tranquila. «Porque el Consejo Galáctico tiene reglas sobre atacar naves civiles. El Consejo Galáctico está muy lejos». CIS-9 respondió: «Y ya estamos aquí». El comandante hizo un gesto a sus soldados, y comenzaron a empujar a la tripulación humana hacia un rincón de la bodega de carga. Lisa Brooks fue empujada con fuerza contra la pared y la doctora Rodríguez se vio obligada a arrodillarse. Sam Collins intentó ayudar a un tripulante mayor que había caído, pero un soldado Bort lo golpeó en la cara con el dorso de la mano. El golpe envió a Sam volando por la habitación.
Golpeó la pared con fuerza y se desplomó en el suelo, con sangre corriendo por su nariz. Tenía los ojos cerrados y no se movía. Algo cambió en la bodega de carga en ese momento. El aire pareció volverse más denso y la temperatura bajó varios grados. Los tripulantes humanos miraron a su amigo caído y sus rostros se quedaron inmóviles. Jake Morrison miró fijamente al navegante inconsciente durante un largo rato. Luego miró al comandante Zix-9. Su voz era tranquila, pero tenía una fuerza que hizo retroceder incluso a los soldados vorticos con armadura. «Estás loco». Fue un error, dijo Jake. Heriste a uno de nosotros. El comandante volvió a reír, pero esta vez sonó forzado. ¿Qué vas a hacer al respecto, suave? No tienes armas, ni armadura, ni garras. No eres nada. Jake no respondió de inmediato. En cambio, miró a su tripulación. Lisa Brooks estaba de pie ahora, con sus pequeñas manos apretadas en puños. La DRA. Rodríguez se había movido para ver cómo estaba Sam, pero sus ojos oscuros estaban fijos en el vortache que lo había golpeado. Los demás miembros de la tripulación miraban a Jake, esperando su señal. Lo que el vórtice no sabía era que cada nave humana llevaba un pequeño dispositivo oculto en el sistema de comunicación. Se llamaba baliza cuántica y enviaba automáticamente una señal de socorro al Consejo Galáctico cada vez que un humano se veía amenazado. La baliza había estado transmitiendo durante la última hora, enviando informes detallados de todo lo que sucedía en el punto Nuevo Horizonte. La baliza también enviaba datos biológicos sobre la tripulación humana, frecuencia cardíaca, actividad cerebral, niveles hormonales y otra información crucial para los científicos que estudiaban estos temas. En ese momento, esas lecturas mostraban algo que habría preocupado a cualquier experto en comportamiento humano. Jake Morrison dio un paso hacia el comandante Borak. Sus ojos azules habían cambiado de alguna manera, volviéndose más oscuros y enfocados. «Quería saber por qué tu imperio debería respetar a los humanos», dijo con la misma voz tranquila. «Estás a punto de descubrirlo». La bodega de carga quedó en silencio, salvo por el zumbido de los motores de la nave. Los soldados del vórtice se removieron nerviosos, con sus armas aún apuntando a los humanos, pero su confianza comenzaba a desvanecerse. Algo estaba sucediendo que no entendían. «Dot». El comandante Zix-9 levantó su mano con garras, preparándose para golpear al capitán humano. Pero Jake Morrison ya no estaba donde había estado un momento antes. De alguna manera, se había movido 1 metro a la izquierda sin que nadie lo viera. «Imposible». El comandante siseó. «Dot». Jake sonrió, pero no era una expresión amistosa. «No tienes idea de lo que es posible». La baliza cuántica continuó transmitiendo, su señal se hizo más fuerte a medida que la situación se desarrollaba. Pronto, naves de toda la galaxia recibirían el mensaje y entenderían lo que significaba. La ley galáctica que protegía a los humanos estaba a punto de demostrarse una vez más. «Dot». En la bahía médica, Sam Collins abrió los ojos y se incorporó lentamente. La sangre seguía manándole de la nariz, pero su visión era clara. Miró a su alrededor y vio a sus compañeros de tripulación frente a los soldados Vortex. Algo en lo profundo de su pecho comenzó a arder. Algo que había estado latente hasta entonces. «Dot». El verdadero incidente en la estación Kepler estaba a punto de comenzar. Sam Collins se incorporó del suelo, tocándose la sangre de la cara con la mano. El dolor en la nariz era agudo, pero algo más sucedía en su interior. Sentía como fuego extendiéndose por su pecho y brazos. Su visión se aclaró y pudo oír cada sonido en la bodega de carga con total detalle. «Dot». La doctora Elena Rodríguez se acercó a Sam para revisar sus heridas, pero sus ojos no se apartaron del soldado Bort que lo había golpeado. Su formación médica le decía que ayudara a los heridos, pero algo más profundo le decía que protegiera a su compañero. Sus manos estaban firmes mientras se arrodillaba junto a Sam, pero sus músculos estaban tensos y preparados. «Cuídate a Bayo», le susurró a Sam. «Déjame mirarte la nariz». Pero Sam ya se estaba poniendo de pie. El joven navegante, que minutos antes sonreía, ahora parecía diferente. Su rostro estaba tranquilo, pero su mirada estaba fija, como la de un cazador que acecha a su presa. La sangre en su labio le daba un aspecto peligroso en lugar de herido. Lisa Brooks estaba de pie cerca del muro donde el soldado bortiano la había empujado. La pequeña ingeniera medía solo 1,5 metros y pesaba unos 45 kilos, pero estudiaba a los alienígenas con la misma atención que solía observar la maquinaria averiada. Su mente ágil ya estaba descubriendo los puntos débiles de sus armaduras y las mejores maneras de desactivar sus armas. «Dot».
El capitán Jake Morrison observó cómo su tripulación cambiaba ante sus ojos. Ya lo había visto una vez durante su servicio militar, cuando su unidad fue atacada por piratas. La transformación era algo que les ocurría a los humanos cuando realmente creían que su manada estaba en peligro. Los científicos la habían estudiado durante años, pero aún no la comprendían del todo. El ritmo cardíaco humano aumentó, pero no de forma descontrolada. Se volvió constante y fuerte, como el de una máquina en marcha. Con una eficiencia perfecta. El cerebro liberó sustancias químicas que agudizaron la concentración y bloquearon el miedo. Los músculos se coordinaron mejor y los reflejos se aceleraron. Y lo más importante, los humanos comenzaron a moverse y pensar como una sola unidad, como si estuvieran conectados por cables invisibles. El comandante X-9 fue el primero en notar el cambio. Sus ojos amarillos se movían rápidamente entre los tripulantes humanos y su confianza comenzó a desvanecerse. ¿Qué les está pasando?, preguntó a uno de sus soldados. Un veterano que había luchado en muchas batallas se acercó. ¿Será su comandante? Señor, algo anda mal. Ya no parecen asustados. El comandante levantó su mano con garras para golpear al capitán Morrison, pero Jake ya no estaba en el mismo sitio. Se había hecho a un lado sin hacer ruido, y ahora estaba de pie junto a un pesado contenedor de carga. Sus ojos azules estaban fijos en el líder Borg, y su cuerpo estaba en perfecto equilibrio, listo para moverse en cualquier dirección. Quería saber sobre los humanos, dijo Jake con voz completamente tranquila. Déjame mostrarte. Lo que sucedió después sería estudiado por expertos militares de toda la galaxia durante décadas. Jake Morrison, un capitán de carga civil sin armas ni armadura, comenzó a moverse como agua fluyendo entre rocas. Se agachó bajo las garras del comandante y rodó tras una viga de soporte. Los soldados Vortex intentaron seguirlo con sus armas, pero él siempre iba un paso por delante de donde apuntaban. Lisa Brooks vio a su capitán moverse y supo exactamente qué hacer sin que nadie se lo dijera. Tomó una llave inglesa pesada de una caja de herramientas cercana y se la arrojó al soldado Borch más cercano. La llave golpeó su arma, arrancándosela de las garras. Antes de que pudiera reaccionar, Lisa ya se dirigía hacia el siguiente soldado. La pequeña ingeniera se movía como una bailarina, girando y agachándose bajo los enormes brazos del alienígena. Era demasiado rápida y pequeña para que la atraparan. Cuando un soldado intentó agarrarla, se le escapó y, de alguna manera, terminó detrás de él. Su pequeño puño golpeó un punto en su cuello que lo hizo tambalearse hacia adelante. La DRA. Rodríguez había terminado de revisar las heridas de Sam y ahora se dirigía hacia el Borg que lo había herido. Su formación médica le había enseñado exactamente dónde aplicar presión para incapacitar a un oponente sin causarle daño permanente. Esquivó sus garras y golpeó 2 puntos precisos en su brazo que hicieron que su arma cayera al suelo. Sam Collins se había puesto de pie y el fuego en su pecho se había extendido a todo su cuerpo. El joven navegante que había estado planeando rutas seguras. A través del espacio, ahora calculaba la mejor manera de abatir a los soldados armados. Se movió para ayudar a Lisa y juntos comenzaron a trabajar como un equipo perfecto. Los soldados Vortex se encontraron luchando contra un enemigo que no entendían. Estos humanos débiles estaban, de alguna manera, en todas partes a la vez. Sus armas eran inútiles porque los humanos nunca estaban donde esperaban. Peor aún, los humanos parecían saber exactamente dónde atacar para inutilizar sus armaduras y armas. El comandante X-9 vio cómo sus soldados de élite eran derrotados por 12 civiles, y el miedo comenzó a apoderarse de él. Esto no era posible. Sus soldados eran guerreros entrenados con armas y armaduras avanzadas. Los humanos no tenían más que sus manos desnudas y herramientas sencillas. «Retírense», ordenó a sus tropas. «Reagrúpense en la esclusa de aire». Pero era demasiado tarde. Los humanos se habían dispersado por la bodega de carga y no había un camino claro para retirarse. Cada vez que un soldado Vorax intentaba moverse, un humano aparecía para bloquearle el paso. Trabajaban juntos como partes de una sola máquina, cada uno sabiendo exactamente lo que hacían los demás. Jake Morrison apareció junto al comandante como un fantasma. «Cometiste un error», repitió. «Hiriste a uno de nosotros». La mano del capitán se movió más rápido de lo que el Bora podía seguir. Golpeó 3 puntos de presión que debilitaron las piernas del comandante. El enorme alienígena tropezó y cayó sobre una rodilla, con su arma resonando en el suelo. «Esto es imposible», jadeó X-9. «Solo son civiles. No tienen entrenamiento». «No necesitamos entrenamiento»,
respondió Jake. Tenemos algo mejor. 1-1, los soldados del vórtice cayeron inconscientes. Los humanos usaron golpes precisos y puntos de presión que incapacitaron a sus oponentes sin causarles lesiones graves. Lisa Brooks había logrado atar a 2 soldados con correas de carga. La DRA. Rodríguez había usado sus conocimientos médicos para dormir a 3 soldados con ataques nerviosos. Sam Collins había inutilizado las armas de 4 soldados y los había dejado sentados en el suelo, confundidos. En 20 minutos, los 15 soldados Vortex estaban inconscientes o incapacitados. Los humanos se encontraban entre sus enemigos derrotados, respirando con dificultad pero ilesos. El fuego en sus pechos comenzaba a desvanecerse, reemplazado por la preocupación por sus oponentes caídos. Elena, revísalos, ordenó Jake. Asegúrate de que todos respiren. La DRA. Rodríguez se movía por la bodega de carga, revisando a cada Vortach inconsciente. Sus manos eran suaves ahora, las mismas manos que habían presionado puntos con precisión letal. Todos están vivos, informó. Algunos tienen heridas leves, pero nada grave. El comandante 19-9 miró a los humanos con terror en sus ojos amarillos. ¿Qué son?, susurró. Dot. Jake Morrison miró al comandante alienígena derrotado. Solo somos personas que intentan hacer nuestro trabajo, dijo. Pero cuando amenazas a nuestra familia, nos convertimos en algo más. La baliza cuántica del sistema de comunicación de la nave continuó enviando su señal a través de la galaxia. Los datos que estaba transmitiendo impactaría a científicos y líderes militares en 100 mundos. 12 civiles humanos habían derrotado a 15 soldados Boruk entrenados en menos de 30 minutos, y lo habían hecho sin armas ni armadura. La verdadera demostración de la capacidad humana apenas comenzaba. 3 horas después del fin de la batalla, el espacio alrededor del Nuevo Horizonte comenzó a llenarse de naves. Venían de todas direcciones, surgiendo de saltos hiperespaciales y túneles deformados. Primero llegaron las elegantes naves plateadas del colectivo altariano, con superficies brillantes como metal líquido. Luego llegaron las naves cristalinas de la Federación Centuri, que parecían diamantes gigantes flotando en la oscuridad. El capitán Jake Morrison estaba en el puente observando la creciente flota a través de la pantalla principal. Contó más de 50 naves y llegaban más cada minuto. Había naves de especies que nunca había visto. Algunas con forma de flores gigantes, otras como esculturas de metal retorcidas. Todas se dirigían hacia su pequeña nave de carga. El capitán Sam Collins llamó desde su puesto de navegación. Estoy leyendo naves de al menos 30 especies diferentes. Algunas viajaron desde el otro lado de la galaxia para llegar aquí. Jake sintió un frío intenso en el estómago. ¿Cómo llegaron tan rápido? La DRA. Elena Rodríguez seguía en la bodega de carga, vigilando a los soldados Vortex inconscientes. Había instalado una estación médica improvisada y monitoreaba sus signos vitales. Los alienígenas estaban vivos y estables, pero varios mostraban signos de un profundo trauma psicológico. Lisa Brooks estaba trabajando en el sistema de comunicación de la nave, intentando comprender por qué tantas especies diferentes reaccionaban a su situación. Capitán, llamó por el intercomunicador. Encontré algo extraño en nuestro sistema de comunicación. Hay un dispositivo aquí que nunca había visto. ¿Qué tipo de dispositivo?, preguntó Jake. Parece un transmisor cuántico, pero ha estado enviando datos automáticamente durante las últimas 4 horas. No lo activé y no está en ninguno de nuestros manuales técnicos. Antes de que Jake pudiera responder, el aire en el centro del puente comenzó a titilar. Apareció una columna de luz azul y una figura se materializó en su interior. El ser era alto y delgado, con piel que parecía cristal pulido y ojos que brillaban con una suave luz blanca. Jake reconoció la especie de inmediato. Era un Altarion, una de las razas más avanzadas y pacíficas de la galaxia. El capitán Morrison, el ser, dijo con una voz que resonaba como campanillas de viento: soy el embajador Kebar del colectivo Alarán. He venido a evaluar la situación. Jake dio un paso al frente, manteniendo las manos visibles. Embajador, tuvimos un problema con unos incursores Borak, pero la situación ya está bajo control. Nadie resultó gravemente herido. Los ojos brillantes del embajador recorrieron el puente, observando cada detalle. Capitán, ¿entiende lo que usted y su tripulación han hecho? Nos defendimos, respondió Jake. Es nuestro derecho según la ley galáctica. Sí, dijo Qatar lentamente. Pero también ha activado el protocolo 7.
El puente quedó en silencio. Jake miró a su tripulación, pero nadie parecía saber qué significaba el Protocolo 7. Lo siento, embajador, pero no sabemos qué es. Las facciones cristalinas del Altarion se oscurecieron, señal de profunda preocupación entre su gente. Capitán, necesito hablar con toda su tripulación. Lo que estoy a punto de decirle cambiará su comprensión de su lugar en la galaxia. 20 minutos después, los 12 miembros de la tripulación estaban reunidos en la sala de conferencias principal. Los soldados inconscientes del vórtice habían sido trasladados a una zona segura de la bodega de carga, aún bajo el cuidado del Dr. Rodríguez. El embajador Keitar presidía la mesa, su forma cristalina reflejaba las luces de la sala. Hace 200 años, el embajador comenzó. Cuando la humanidad contactó por primera vez con la comunidad galáctica, ocurrió un incidente. Una nave de exploración del CRE capturó a un equipo de investigación humano que pretendía estudiar a su especie. Jake recordó haber aprendido sobre el primer contacto en la escuela, pero la historia oficial decía que había sido pacífico. Los registros dicen que el primer contacto transcurrió sin problemas. Los registros públicos fueron alterados. Kebar explicó, la verdad fue clasificada para evitar el pánico. Los científicos del CRE querían comprender la biología humana, así que comenzaron a realizar experimentos con los humanos capturados. Creían que su especie era débil e inofensiva. Sam Collins se inclinó hacia adelante. ¿Qué sucedió? Los humanos fueron separados y colocados en celdas individuales. El CRE comenzó sus pruebas, aplicando presión física y psicológica para medir los límites humanos. Durante 3 días, los humanos soportaron los experimentos sin resistencia. El embajador hizo una pausa, el brillo de sus ojos se atenuó. Al 4.º día, el CRE cometió un error. Hirieron a uno de los humanos lo suficiente como para que los demás pudieran oír sus gritos. Lisa Brock sintió un escalofrío. ¿Qué hicieron? Escaparon, dijo Kbar simplemente. Los 6 humanos salieron de sus celdas simultáneamente. Se movieron por la nave CRE como un solo organismo, desactivando el sistema de seguridad. Sistemas y esquivando armas con una precisión imposible. Alcanzaron a su amigo herido y se abrieron paso hasta el puente de la nave. El Dr. Rodríguez preguntó, ¿cuántos CRE había en la nave? 237, respondió el embajador. Los humanos los neutralizaron a todos sin causar ni una sola muerte. Tomaron el control de la nave y enviaron una señal de socorro a la Tierra. Jake sintió que se le secaba la boca. 6 humanos derrotaron a más de 200 CRE. Los CRE no son una especie débil, capitán. Son guerreros natos con tecnología avanzada, pero nunca se habían encontrado con un instinto protector humano. Cuando llegaron las naves de rescate, encontraron a la tripulación de los CRE inconsciente y a los humanos brindando atención médica a sus antiguos captores. La sala de conferencias quedó en completo silencio. Los miembros de la tripulación se miraron con una nueva comprensión. Lo que les había sucedido en la bodega de carga no era algo único. Era algo que todos los humanos podían hacer en las circunstancias adecuadas. El Consejo Galáctico realizó estudios exhaustivos después del incidente. Keitar continuó, descubrieron que los humanos son la única especie conocida que se vuelve más peligrosa al proteger a los demás. La mayoría de las especies luchan con más fuerza al defenderse, pero los humanos se transforman al defender a su manada. ¿Transformarse cómo?, preguntó Elena. La química de su cerebro cambia. Su coordinación mejora. Su tolerancia al dolor aumenta. Y lo más importante, comienzan a funcionar como una inteligencia colectiva, manteniendo la creatividad individual. La combinación es diferente a todo lo que hemos visto. El embajador se dirigió a la pantalla principal de la sala de conferencias y activó una pantalla holográfica. Mostró datos biológicos del combate en la bodega de carga, frecuencia cardíaca, actividad cerebral, niveles hormonales y coordinación muscular de los 12 miembros de la tripulación. Estos datos fueron transmitidos por la baliza cuántica de su sistema de comunicación, explicó. Cada nave humana lleva una instalada por el Consejo Galáctico. Cuando los humanos se ven amenazados, la baliza envía automáticamente información detallada a nuestras estaciones de monitoreo. Jake estudió la pantalla. Los datos mostraron que, durante el combate, los 12 miembros de la tripulación habían sincronizado sus ritmos biológicos. Sus latidos se acoplaron, sus ondas cerebrales se alinearon y sus movimientos se coordinaron a la perfección. Se convirtieron en un solo organismo con 12 bodas. Keitar dijo, por eso pudieron derrotar a los soldados borianos con tanta facilidad. No, Luca van individualmente.
Luchaban como una unidad con conciencia compartida. Lisa Brook se miró las manos, recordando cómo había sabido exactamente qué hacer sin que nadie se lo dijera. Es por eso que otras especies nos tienen miedo. No tienen miedo, corrigió el embajador. Precaución. Su especie fue clasificada como superdepredador de clase 12, la más alta en la historia galáctica. Son la única especie que puede volverse más peligrosa cuando la compasión los motiva. Sam Collins hizo la pregunta que todos tenían en mente: ¿qué es el Protocolo 7? Es el sistema de respuesta a emergencias que se activa cuando los humanos se ven amenazados. Kate Barr explicó: cuando la baliza cuántica detecta una transformación biológica humana, envía una señal prioritaria a todas las especies miembros del Consejo Galáctico. En cuestión de horas, naves de toda la galaxia responden para evaluar la situación. Jake miró por la ventana de la sala de conferencias la creciente flota de naves alienígenas. Todas estas naves vinieron porque nos atacaron. Vinieron porque se defendieron, dijo el embajador. El Consejo Galáctico creó los protocolos de protección Terran para prevenir incidentes como el del CRE. Cuando los humanos se transforman, significa que algo ha salido muy mal y toda la galaxia lo nota. El Dr. Rodríguez sintió una mezcla de orgullo y preocupación. Así que estamos protegidos porque somos peligrosos. Están protegidos porque son peligrosos solo para aquellos que amenazan la inocencia, respondió Kefar. En una galaxia llena de depredadores que los convierte en la especie más valiosa de todas, la verdad finalmente salió a la luz. Los humanos no eran débiles ni indefensos. Eran la especie más temida y respetada de la galaxia, protegida por leyes escritas específicamente para evitar que alguien cometiera el error que acababa de cometer el vórtice. La almirante Chungwai llegó a bordo de la enorme nave de guerra humana Libertis, 6 horas después del incidente. La nave era una de las más grandes del Comando Espacial Terrano, armada con armas suficientes para destruir una pequeña luna. Pero cuando la almirante Lu Chun vio la situación, se dio cuenta de que los 12 tripulantes del New Horizon habían logrado algo que habría requerido una flota de batalla entera. La almirante era una mujer alta, de cabello gris y mirada penetrante, con 40 años de servicio militar. Había luchado en 3 guerras importantes y comandado flotas en batallas por toda la galaxia. Pero cuando revisó los datos del combate en la bahía de carga, sintió algo que no había experimentado en décadas. Asombro. Capitán Morrison, dijo mientras se materializaba en el puente mediante teletransportador. He leído. Él informa. 12 civiles derrotaron a 15 soldados bortianos sin armas ni armadura. ¿Cómo es posible? Jake Morrison se puso firme, retomando sus hábitos militares de su anterior servicio. Almirante, hicimos lo que teníamos que hacer para proteger a nuestra tripulación. Los Borgs nos atacaron primero. No cuestiono sus acciones, capitán. Intento comprender cómo lo hizo. El almirante Chun se dirigió a la pantalla principal, que mostraba la creciente flota de naves alienígenas que los rodeaban. ¿Sabe que hay representantes de más de 60 especies diferentes ahí fuera? Todos vinieron por lo ocurrido en su nave. La DRA. Elena Rodríguez entró en el puente, con su uniforme médico manchado de sangre por atender a los soldados bortianos. Almirante, necesito informar de algo extraño. El comandante bortiano lleva 2 horas despierto, pero no habla con nadie. Simplemente mira fijamente a la pared y tiembla. ¿Qué hay de sus soldados?, preguntó el almirante Chun. La mayoría de ellos ya están conscientes, pero muestran signos de un trauma psicológico grave. Siguen preguntando por los pequeños y suaves y se niegan a mirar a mi personal médico humano. El embajador Qatar, que había estado observando en silencio, dio un paso al frente. Es una respuesta normal, almirante. Los Borax se han topado con algo para lo que su evolución nunca los preparó. Su comprensión de la guerra se ha visto destrozada. Una nueva voz interrumpió la conversación. Quizás pueda explicar lo que experimentaron los Borax. Quien hablaba era un ser que parecía un árbol andante, con una piel similar a la corteza y hojas creciendo de su copa. Soy el Dr. Jignal, el principal experto en comportamiento humano del Consejo Galáctico. El almirante Chen había oído hablar del Dr. Jigna. Este ser había pasado 50 años estudiando psicología humana y había escrito la mayoría de los informes oficiales sobre las capacidades humanas. Doctor, ¿qué encontró en su análisis? Los Borax creen entender. Combate, explicó el Dr. Jignal con una voz que sonaba como el susurro de las hojas. Son una especie guerrera que valora la fuerza y el dominio individual. Cuando luchan, se basan en el tamaño, las armas y la intimidación.
El científico alienígena activó una pantalla holográfica que mostraba la lucha en la bodega de carga desde múltiples ángulos. Pero los humanos luchan de forma diferente. Cuando se sienten amenazados, se convierten en una inteligencia colectiva que mantiene la creatividad individual. Los Boraks no luchaban contra 12 humanos separados. Luchaban contra una mente humana con 12 cuerpos. Lisa Brooks, que había estado escuchando en silencio, habló. Pero no estábamos conectados entre nosotros. Simplemente sabíamos qué hacer. Eso es exactamente lo que hace a los humanos tan únicos. Respondió el Dr. Giznul. Alcanzaron una coordinación perfecta sin tecnología ni telepatía. Su especie evolucionó para cazar en grupo, y ese instinto aún existe en su forma moderna. La almirante Chun estudió la repetición holográfica de la pelea. Observó a Jake Morrison moverse como el agua alrededor de los ataques del comandante Bort, mientras Lisa Brooks y Sam Collins trabajaban juntos para desactivar armas con una precisión imposible. Doctor, ¿cómo lograron los civiles sin entrenamiento de combate derrotar a los soldados entrenados? Porque no luchaban individualmente. El científico explicó. Cuando los humanos perciben una amenaza para su manada, sus cerebros liberan sustancias químicas que aumentan la concentración y la coordinación. Sus sistemas nerviosos comienzan a sincronizarse, creando una conciencia colectiva temporal. El comandante X9 fue llevado al puente bajo vigilancia. El enorme guerrero bortiano parece más pequeño, con escamas pálidas y ojos amarillos desenfocados. Al ver a los tripulantes humanos, retrocedió un paso y emitió un sonido como el de un animal asustado. ¿Qué me hicieron?, preguntó. Apenas un susurro. Jake Morrison miró al comandante alienígena con algo parecido a la lástima. No les hicimos nada. Solo protegimos a nuestra familia. Eso es imposible, dijo X9 con voz temblorosa. No tenían armas, ni armadura, ni entrenamiento. Mis soldados son guerreros de élite con décadas de experiencia. El Dr. Giznul se acerca al comandante Bort. Sus soldados fueron entrenados para luchar contra individuos, no contra una inteligencia colectiva. Cuando los humanos se transforman, se convierten en algo que su especie nunca ha visto antes. El científico alienígena le mostró al comandante 19-9 la repetición holográfica del combate. Observe con atención. Observe cómo los humanos nunca se interponen en el camino de los demás. Se mueven como partes de un solo organismo, cada uno sabiendo exactamente lo que hacen los demás. X9. Observe la escena con creciente horror. Estaban en todas partes a la vez. Cada vez que intentaba golpear a uno, otro aparecía detrás de mí. Era como luchar contra fantasmas. Estaban luchando contra los cazadores en grupo más efectivos de la historia galáctica. El Dr. Giznul explicó, los humanos evolucionaron en un mundo donde debían cooperar para sobrevivir. Cuando se ven amenazados, millones de años de evolución despiertan en sus genes. La almirante Chun hizo la pregunta que más la preocupaba. Doctor, si los humanos son tan peligrosos, ¿por qué el Consejo Galáctico nos protege en lugar de intentar controlarnos? Porque los humanos son solo. Peligroso para quienes amenazan la inocencia, respondió el científico. Después de cada incidente como este, los humanos brindan atención médica inmediata a sus enemigos derrotados. Muestran misericordia con quienes no la tuvieron. Como para demostrarlo, la doctora Rodríguez se acercó a la comandante X9 con un escáner médico. Muestra signos de trauma por estrés, dijo con suavidad. Puedo darle algo para aliviar la ansiedad. La comandante Bora miró al médico humano con asombro. ¿Quiere ayudarme después de lo que le hice a su tripulación? Está herida, respondió Elena simplemente. Eso es todo lo que me importa. La DRA. Giznul observó la interacción con evidente fascinación. Por eso el Consejo Galáctico creó los protocolos de protección terrestres. Los humanos son la única especie que se vuelve más peligrosa cuando la compasión los motiva. Luchará con una eficacia aterradora para proteger a los demás que para perdonar inmediatamente a sus enemigos. La comandante X9 permitió que la doctora Rodríguez lo tratara, pero su mirada no se apartó de los miembros humanos de la tripulación. Mi imperio no lo entenderá, dijo en voz baja. No creerán que criaturas débiles y blandas puedan derrotar a nuestros soldados. Su imperio aprenderá, dijo el almirante Chun con firmeza. El Consejo Galáctico se asegurará de ello. Una nueva alarma sonó en el puente. Sam Collins revisó sus instrumentos e informó. Almirante, estamos recibiendo mensajes prioritarios del mundo natal de los Borak. Toda su flota de batalla se acerca a nuestra posición.
El almirante Chun sonrió con tristeza. Entonces están a punto de aprender por qué no se amenaza a los humanos por las malas. La forma cristalina del embajador Keitar se iluminó con preocupación. Almirante, si la flota Vortic ataca, se desencadenará una respuesta galáctica completa. Todas las especies miembros estarán obligadas a defender a la humanidad. Bien, respondió el almirante Chun. Quizás sea hora de recordarle a la galaxia por qué existen los protocolos de protección terrestre. Más allá del Nuevo Horizonte, la flota de naves alienígenas seguía creciendo. Naves de especies que habían sido enemigas durante siglos ahora trabajaban juntas, unidas por un principio simple. Los humanos estaban bajo su protección, y cualquiera que los amenazara se enfrentaría al poder combinado de toda la galaxia. No era la pequeña nave de carga que había comenzado el día con suministros médicos la que se había convertido en el centro de la reunión militar más importante de la historia galáctica. Y todo porque 12 humanos habían hecho lo que siempre hacían cuando su familia se veía amenazada, se habían protegido mutuamente. La enorme estación espacial Nexus Prime nunca había albergado una sesión de emergencia tan grande. Representantes de más de 200 especies llenaban el gran salón de actos, creando con sus diversas formas un arco iris de colores y formas. Algunos flotaban en burbujas atmosféricas especiales, otros erguían sobre poderosas patas, y algunos existían como energía pura contenida en recipientes de cristal. La canciller Dotne del Imperio Dracónico declaró abierta la sesión. El ser con forma de dragón medía 4,5 metros de altura, con escamas doradas y alas que podían bloquear la luz solar. Su especie había gobernado un cuarto de la galaxia durante 1000 años, y su voz tenía la autoridad de siglos. Estamos aquí debido al incidente de la estación Kepler, anunció el canciller Tain, con su voz profunda resonando por la sala. La pregunta que nos planteamos no es si los humanos son peligrosos. Lo establecimos hace 2 siglos. La pregunta es si los protocolos de protección actuales son suficientes. El capitán Hake Morrison y su tripulación estaban sentados en una sección especial reservada para humanos. Parecían pequeños y comunes comparados con los enormes alienígenas que los rodeaban, pero todos los presentes los observaban con una mezcla de respeto y cautela. Los 12 tripulantes que habían derrotado a soldados Borg entrenados eran ahora el centro de atención galáctica. El almirante Sane se puso de pie para dirigirse a la asamblea. Honorables representantes, el incidente de la estación Kepler demuestra que nuestros protocolos de protección funcionan exactamente como fueron diseñados. Cuando los humanos se vieron amenazados, se defendieron eficazmente y luego brindaron atención médica a sus atacantes. Por eso la humanidad merece nuestra protección. Una nueva voz interrumpió desde el fondo de la sala. ¿Pero a qué precio? El orador era el general Krex del Imperio Borg, un guerrero imponente cubierto de cicatrices de batalla. Sus ojos amarillos brillaban de ira mientras señalaba a la tripulación humana. 12 civiles destruyeron la confianza de mis mejores soldados. Mis guerreros temen luchar contra criaturas débiles y frágiles. ¿Cómo puede un imperio mantener el orden cuando sus soldados temen a los comerciantes y médicos? Los ojos dorados del canciller Tain se fijaron en el Vortak. General, tal vez sus soldados deberían tener miedo, general. Tal vez el miedo les enseñe sabiduría. La sala de reuniones estalló en una discusión mientras los representantes debatían entre sí. Los Hegemony cristalinos querían estudiar la biología humana más a fondo. La Federación Centuri propuso aumentar los protocolos de protección. El colectivo mecánico sugirió que los humanos deberían ser clasificados como armas vivientes. El Dr. Yignul se levantó de su asiento y pidió permiso para hablar. El arborícola. El científico había pasado décadas estudiando el comportamiento humano y sus opiniones tenían peso en toda la galaxia. Honorables representantes, he finalizado mi análisis de los datos de su estación Kepler. Lo que presenciamos no fue un comportamiento humano inusual. Fue un comportamiento humano típico bajo estrés. Un murmullo de preocupación recorrió la asamblea. Si 12 civiles pudieron derrotar a soldados de élite con un comportamiento típico, ¿qué podrían lograr fuerzas militares humanas entrenadas? Los datos muestran que los humanos lograron una coordinación táctica perfecta sin tecnología ni comunicación telepática. El Dr. Gisnol continuó. Funcionaban como un solo organismo, manteniendo la creatividad individual. Esta combinación de inteligencia colectiva e iniciativa personal es única en la historia galáctica. El embajador Ketvar se puso de pie para apoyar los hallazgos de los científicos. El colectivo Alarán ha estado estudiando a los humanos durante 200 años. Nunca hemos encontrado otra especie que se vuelva más peligrosa cuando está motivada por la compasión.
Los humanos lucharán con una eficiencia aterradora para proteger a los demás que de inmediato. Muestren misericordia a sus enemigos derrotados. El general CRE golpeó su silla con el puño en garra. La piedad es debilidad. Un verdadero guerrero no muestra piedad con los enemigos. El navegante Sam Collins, el joven humano que había sido alcanzado por el soldado Vortic, se levantó lentamente. Aún se veía sangre en su uniforme por la pelea, pero su voz era firme y clara. General, con todo respeto, no los vemos como enemigos. Los vemos como personas que cometieron un error. El salón de actos quedó en silencio. El joven humano herido defendía a los seres que lo habían atacado. Esta contradicción, la eficacia letal combinada con el perdón inmediato, era exactamente lo que hacía a los humanos tan únicos y valiosos para la comunidad galáctica. Por eso los humanos están protegidos, anunció el canciller Tyne. No porque sean débiles, sino porque son lo suficientemente fuertes como para elegir la piedad en lugar de la venganza. La ingeniera Lisa Brooks estaba junto a Sam, su pequeño cuerpo empequeñecido por los enormes alienígenas que la rodeaban. No queríamos luchar contra nadie. Solo queríamos entregar suministros médicos a quienes los necesitaban. Pero cuando alguien lastimó a nuestro amigo, tuvimos que protegerlo. Y esa es la paradoja humana, explicó el Dr. Yickn a la asamblea. Son a la vez la especie más peligrosa y compasiva del espacio conocido. Te destruirán para proteger tu inocencia y luego sanarán tus heridas cuando la lucha termine. El Consejo Representativo del Imperio Vortic entró en la sala bajo una fuerte guardia. Estos eran los líderes militares que habían ordenado el ataque a las naves humanas, creyendo que los humanos eran blancos fáciles. Ahora se enfrentan al poderío reunido de toda la comunidad galáctica. El comandante supremo Vex, el oficial militar Vortic de mayor rango, se acercó al centro de la sala. Su enorme figura estaba cubierta con una armadura ceremonial, pero sus ojos amarillos reflejaban miedo en lugar de confianza. El Imperio Vortic se disculpa formalmente con la especie humana y el Consejo Galáctico. No comprendimos las consecuencias de nuestras acciones. El capitán Morrison se levantó y caminó hacia el comandante Bort. El capitán humano apenas tenía la mitad del tamaño del alienígena, pero el comandante supremo Vex retrocedió cuando Hake se acercó. Comandante, aceptamos su disculpa. No hubo daños permanentes. ¿Cómo puede perdonar tan fácilmente?, preguntó Vex con la voz llena de confusión. Atacamos su nave, amenazamos a su tripulación y lastimamos a su gente. Porque contener la ira dolería. A usted más de lo que le dolería a usted, respondió Hake simplemente. Preferimos avanzar que mirar atrás. La DRA. Rodríguez se reunió con su capitán en el centro del salón. Comandante Vex, sus soldados se están recuperando bien. El trauma psicológico desaparecerá con el tiempo y la terapia adecuada. Estamos dispuestos a brindarle apoyo médico si lo necesita. La oferta de ayuda de los humanos a los que habían atacado dejó a la delegación vortiana sin palabras. Alrededor del salón de actos, representantes de docenas de especies asintieron en señal de aprobación. Precisamente por eso los humanos merecían protección. Eran peligrosos solo para quienes amenazaban la inocencia y compasivos con todos los demás. El canciller Tyne convocó una votación formal para renovar los protocolos de protección terrestre. El resultado fue unánime. Todas las especies de la comunidad galáctica acordaron seguir protegiendo a la humanidad. Los protocolos se renuevan por otro siglo. El canciller anunció: cualquier especie que amenace a los humanos se enfrentará a la respuesta combinada de toda la galaxia. Mientras la asamblea se dispersaba, el general Krex se acercó al capitán Morrison. El enorme guerrero vortiano miró al pequeño humano con algo parecido al respeto. Capitán, he luchado en cientos de batallas por toda la galaxia. Nunca me he encontrado con nada como su tripulación. Solo somos gente común haciendo nuestro trabajo, respondió Hake. Pero cuando alguien amenaza a nuestra familia, nos convertimos en algo más. ¿En qué te conviertes?, preguntó Krex. Hake Morrison miró a su tripulación. Sam Collins con la nariz ensangrentada. Lisa Brooks con su amable sonrisa. La DRA. Rodríguez con sus manos sanadoras. Nos convertimos en protectores. Y en una galaxia llena de depredadores, los protectores son justo lo que todos necesitan. El New Horizon partió de Nexus Prime al día siguiente, reanudando su misión de entregar suministros médicos a las colonias exteriores. La tripulación regresó a sus tareas habituales, sin percatarse de que sus acciones habían reforzado la ley más importante de la civilización galáctica. A lo largo de la galaxia, los militares estudiarían el incidente de la estación Kepler durante generaciones.
Los 12 humanos que habían derrotado a soldados entrenados con solo determinación y trabajo en equipo se convirtieron en leyendas. Pero para Jake Morrison y su tripulación, eran simplemente personas comunes que habían protegido a su familia cuando más importaba. La ley galáctica que protegía a los humanos seguía vigente, más fuerte que nunca. Y en algún lugar de la vasta oscuridad del espacio, las amenazas potenciales para la humanidad reconsideraron sus planes, sabiendo que atacar a los humanos significaba enfrentarse no solo a una especie, sino al poder combinado de toda una galaxia que había aprendido a valorar a los protectores por encima de todo.